Hola, qué bueno tener tu compañía por acá. Soy Franklin Navas. Bienvenido a esta segunda parte de este audiolibro. De seguro quieres más de lo que estás interesado en conocer acerca de este audiolibro, el poderte atar y desatar. Si has llegado hasta este punto es porque anhelas la bendición completa. Es un verdadero reto tener personas valientes como tú. Abro un paréntesis, regálame un like y suscríbete a mi canal de YouTube para que sigas recibiendo más audiolibros como este. Yo he sido bendecido con este audiolibro y he bendecido la vida de otras personas. Te cuento un testimonio rápidamente. Hace 3 días tuve la oportunidad de visitar a un hospital geriátrico y vimos el respaldo de Dios. La gente fue quebrantada por la mano de Dios. Otros recibieron liberación, otros aceptaron la salvación de Jesús. Mi pregunta es, ¿qué quieres recibir tú de parte de Dios? Esta pregunta se queda contigo y tu conciencia. Muchas gracias por regalarme un like y suscribirte a mi canal. Déjame tus comentarios en la parte de abajo y te estaré colaborando en la medida posible. Bendiciones, saludos y un fuerte abrazo. Capítulo 5. ¿Cómo interceder efectivamente? Uno de los temas que vamos a estudiar en este capítulo es cómo practicar la intercesión efectivamente. Hay diferentes maneras, y con la ayuda del Señor, vamos a poner en práctica verdades poderosas que cambiarán nuestra vida. Algunos ingredientes para que intercedamos efectivamente son: 1. La ayuda del Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo es la persona especial que nos ayuda a orar. Sin su ayuda, sería imposible hacer una oración efectiva. La palabra ayuda es sunantilambanomai en el idioma griego, la que, al mismo tiempo, está compuesta por 3 palabras. San, junto con. Anti, en contra de. Lambano, agarrarse de, tomarse de. Al relacionar estas 3 palabras con sus significados, podemos decir que el Espíritu Santo nos toma de la mano, juntamente con Él, para ir en contra de. La idea aquí es que, si lo permitimos, el Espíritu Santo puede orar por medio de nosotros. Esto no quiere decir que Él lo hará todo, sino que se parará a nuestro lado, junto a nosotros y nos ayudará. Nos ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8, 26. La palabra debilidad es astenella en el idioma griego, que significa literalmente sin fortaleza o habilidad. Es la incapacidad para producir resultados. La carne es débil y no quiere orar. La carne no tiene ningún poder para producir resultados espirituales positivos, por eso, siempre debemos depender del Espíritu Santo. Pues que hemos de pedir como conviene. Romanos 8, 26. Lo que este verso nos quiere decir, es que nosotros no siempre sabemos lo que es necesario que suceda en una situación dada, ni lo que es necesario o correcto para interceder por ello. Algunas veces, nos preguntamos, ¿qué hago en esta circunstancia? Aquí es donde viene el Espíritu Santo y nos ayuda. Él nos guiará en lo que tenemos que orar, y quizás, nos revele cosas de esa situación, o a lo mejor, nos traiga algunas escrituras acerca del tema, por eso, necesitamos que Él nos ayude. 2. Tiene que haber identificación con las cargas de otros. La identificación tiene que ver con tomar el lugar de otro, sentir esa carga y llevarla a la presencia de Dios. Para que nuestra intercesión sea efectiva, tenemos que aprender a identificarnos con el dolor de otros y ponernos en la brecha por ellos. 3. La intercesión efectiva requiere un corazón compasivo. Este punto se conecta muy de cerca con el anterior. Para que podamos identificarnos con la necesidad y la carga de otro, debemos tener un corazón compasivo, que sienta el dolor de las personas, y que sea conmovido en sus entrañas por la angustia de las mismas. 4. La intercesión efectiva demanda perseverancia. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Efesios 6, 18. La perseverancia es una de las claves para lograr una intercesión efectiva.
Algunas veces, con interceder una sola vez, no será suficiente para lograr la victoria. El interceder una hora no necesariamente nos llevará a conseguir el rompimiento, puede tomarse días, semanas, meses y hasta años para lograrlo. Algunas veces, demandará de nosotros una fuerte perseverancia hasta obtener el rompimiento o hasta que Dios nos haga saber que Él tiene el control de esa situación. 5. La intercesión efectiva requiere vivir de forma limpia y santa. Anteriormente, estudiamos el poder de la intercesión y enseñamos que para que nuestra intercesión tenga poder, debemos vivir de forma justa y recta delante de Dios. Los soldados heridos en la guerra espiritual son el resultado de no vivir en rectitud e integridad y de ponerse a hacer guerra en esas condiciones. Para concluir, diremos que, para poder interceder efectivamente, debemos depender de la ayuda del Espíritu Santo. También, debemos identificarnos con la necesidad de las personas por medio de tener un corazón compasivo y entender que la intercesión demanda que seamos perseverantes hasta que haya un rompimiento en el Espíritu, y para ello, hay que vivir en santidad y rectitud. ¿Cómo interceder? Ya estudiamos cómo interceder efectivamente. Ahora, vamos a estudiar las distintas maneras en que podemos interceder. Podemos interceder con el entendimiento. ¿Qué, pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué significa interceder con el entendimiento? Es interceder y orar en nuestro idioma, con palabras que nosotros entendemos. La forma de hacerlo es usando la Escritura, y por medio de ella, interceder delante de Dios. Esta forma de orar está limitada porque, realmente, no todos los creyentes tienen el nivel de conocimiento en su corazón para orar con las Escrituras. Sin embargo, hay un sinnúmero de intercesores que oran con la palabra de Dios porque están llenos de ella y son efectivos en su oración. Podemos interceder en el Espíritu o en lenguas. ¿Qué, pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué significa interceder en el Espíritu? Es interceder en una lengua desconocida dada por el Espíritu Santo, y con la ayuda de Él, orar por otros. El orar en otras lenguas es tan efectivo, que cuando lo hacemos, estamos intercediendo en la perfecta voluntad de Dios por una persona o circunstancia específica. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 27. El apóstol Pablo cuenta que interceder en lenguas por los santos era lo que él usaba todo el tiempo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 18. Pablo se atreve a decir que él habla más lenguas que todos los corintios juntos. Es algo maravilloso. Al orar en el Espíritu o en lenguas, estamos orando por la perfecta voluntad de Dios para una persona o situación específica, ya que es el mismo Espíritu Santo haciéndolo por medio de nosotros. Hay dos razones claras por las cuales debemos orar en el Espíritu o en lenguas. Estas son: cuando intercedemos en lenguas, es el mismo Espíritu Santo intercediendo por medio de nosotros. Cuando oramos en lenguas, estamos intercediendo conforme a la perfecta voluntad de Dios por una circunstancia específica, aun cuando no sepamos cómo orar en lo natural. El orar e interceder en lenguas nos permite obtener diferentes beneficios espirituales, porque mientras intercedemos por otros, nosotros mismos somos bendecidos y edificados. ¿Cuáles son los beneficios de interceder en otras lenguas? Se edifica uno mismo. La palabra edificar, en el idioma griego, es oikodomes, que es el acto de construir, edificar una casa, un hogar. Figurativamente, se usa en el Nuevo Testamento, en el sentido de edificación o promoción espiritual, promueve el carácter de los creyentes. También, significa fundar, sobreedificar, reedificar. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 4. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este verso es, que cada vez que oramos en lenguas desconocidas, ponemos un ladrillo más,
y en el ámbito interno, algo mejora, tal como podría ser nuestro carácter. En otras palabras, cuando oramos en lenguas, experimentamos una promoción espiritual de crecimiento interior. Después que usted ora durante una hora en lenguas, no volverá a ser el mismo. Dios hará cambios en su edificio espiritual y lo promocionará. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1, 20. Otra de las cosas que hace el orar abundantemente en el Espíritu o en lenguas es cargarse a sí mismo. En mi propia vida, he experimentado que, al terminar de orar, siento que me es impartida una carga de poder, y eso me capacita para orar por otros. Oramos la perfecta voluntad de Dios. Recordemos lo estudiado anteriormente, que cuando oramos en el Espíritu por medio del Espíritu Santo, estamos orando a Dios conforme a la perfecta voluntad del Señor para los santos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe a saber por quién orar, qué orar, por qué orar y cuándo orar. De seguro, Él nos tomará de la mano y nos llevará a orar, según la perfecta voluntad de Dios. Si usted no sabe cómo orar por algo o por alguien, simplemente pida la ayuda del Espíritu Santo y empiece a orar en lenguas. Preséntele el caso al Señor en su propio idioma y después continúe hablando y orando en lenguas. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Oramos directamente a Dios y no a los hombres. El orar en lenguas es una conexión directa de nuestro espíritu con Dios, que al mismo tiempo, nos comunica con Él, hablando misterios que solamente son entendidos por el Señor. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera de Corintios 14, 2. Cuando oramos en lenguas, exaltamos y magnificamos a Dios. Cada vez que oramos y cantamos en lenguas, estamos magnificando, exaltando, glorificando y honrando a Dios, porque estamos hablando el idioma del cielo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Hechos 10, 44 al 46. El orar en lenguas trae descanso espiritual. Una de las razones principales por las cuales el orar en lenguas nos produce descanso, es porque ya no tenemos que esforzarnos para alcanzar la gracia y el favor de Dios, sino que ahora somos conducidos por el Espíritu Santo para orar al Padre conforme a su perfecta voluntad. Porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. A ellos dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Isaías 28, 11 y 12. Otra manera de interceder es la intercesión con gemidos indecibles. La palabra gemido significa un lenguaje que no puede ser articulado en palabras. Un gemido que puede ser un llanto, un gemir, un sonido que sale desde nuestro vientre que no viene con palabras sino con un quejido. Esto, en palabras de intercesión, se llama gemir con dolores de parto para dar a luz algo. Recuerde lo que estudiamos anteriormente, que cada creyente tiene un vientre que puede embarazarse y dar a luz algo. Ese embarazo es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. ¿Qué es gemir en el Espíritu? Es la intercesión que da a luz algo. La palabra gemir, en el idioma hebreo, es el vocablo, yalad, que significa dar a luz algo, un tiempo de dar a luz. Otra palabra es, tela, que significa estar en un estado de desorden, problemas y agitación. Antes que estuviera de parto, dio a luz, antes que le vinieran dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías 66, 7 y 8. La palabra gemir, en el idioma hebreo,
nos da la idea de forzar algo por medio del parto, sacar algo para afuera. Por otro lado, la palabra gemir en el griego es ticto, que significa cargar, traer hacia, estar de parto, producir, sentir los dolores como cuando un niño nace. Esta palabra también describe el proceso de nacimiento de algo en el mundo espiritual, el cual Dios desea que se produzca. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. A menudo, el apóstol Pablo hacía intercesión por medio de gemidos indecibles, dando a luz en el Espíritu y hablándole a los Gálatas que él no iba a parar de dar a luz y gemir hasta que hubieran madurado en el Señor. Todas las cosas que son iniciadas y nacidas en el Espíritu permanecen para siempre. Por ejemplo, si damos a luz en el Espíritu las almas que se van a entregar al Señor, éstas serán los nuevos creyentes que permanecerán en la iglesia. ¿Quién es el agente de Dios para embarazar? Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 34 y 35. Es el Espíritu Santo que nos embaraza con su voluntad, con sus propósitos, con sus planes, y luego, nos lleva a gemir para darlos a luz en el mundo natural. Cada uno de nosotros, los creyentes, tiene que preguntarse, ¿qué quiere el Señor dar a luz a través de mí? ¿Será la salvación de mi familia? ¿Será una casa nueva, un negocio nuevo, mi llamado ministerial, la salvación de las almas, la protección permanente de algún familiar querido? Empecemos a preguntarle a Dios y a gemir e interceder en el Espíritu para darlos a luz. Recuerde que Dios no puede hacer nada aquí en la tierra si no es porque alguien se lo pide, lo ora, lo intercede o lo da a luz en el Espíritu. Elías dio a luz en el Espíritu. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso el rostro entre las rodillas. Primera de Reyes 18, 41 y 42. Elías tomó la posición de una madre cuando está lista para dar a luz. Esto nos da a entender que Elías gimió en el Espíritu para dar a luz la lluvia y el fuego. Jesús gimió en el Espíritu. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Juan 11, 33 al 35. La palabra es muy clara cuando dice que Jesús se estremeció y se conmovió en el espíritu. Jesús estaba irritado y gimió en el espíritu, susurró en el espíritu al ver la incredulidad de la gente, y al mismo tiempo, estaba dando a luz una resurrección, la de Lázaro. Para hacer una recapitulación de todo lo que hemos estudiado en este capítulo, podemos decir que la intercesión la podemos hacer con el entendimiento en nuestro propio idioma, usando los versos de la Escritura para interceder. También, podemos interceder en el espíritu o en otras lenguas. Podemos interceder por medio de gemidos indecibles, donde el lenguaje es inarticulado y no puede ser expresado con palabras, sino por medio de llantos, gemidos y sonidos que salen desde nuestro espíritu. Además, entendemos que es el Espíritu Santo el agente que da a luz por medio de nosotros los planes y los propósitos de Dios. Debemos entrar a un nivel de intercesión profunda y empezar a dar a luz la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra iglesia y nuestras familias. Capítulo 6. La intercesión profética. Hemos estudiado acerca del poder de la intercesión, lo que es exactamente la intercesión y cómo interceder. Ahora vamos a estudiar lo que es la intercesión profética, muy poco conocida en los círculos cristianos. Hay muchas personas que hablan de ella, pero no tienen una idea acertada y completa de lo que es. ¿Qué es la intercesión profética? Es algo dicho o hecho en el terreno natural bajo la dirección de Dios y, además, es lo que prepara el camino para que Él se mueva en el terreno espiritual, y como consecuencia, efectúa un cambio en el ámbito natural. Cuando hablamos de algo profético, estamos hablando de algo sobrenatural de Dios.
Dios declara una palabra y la revela en un instante específico, para ese momento o para el futuro. Las palabras y declaraciones proféticas preparan el camino para que, luego, el Señor haga todo lo que Él quiera aquí en la tierra. En cierto sentido, esto libera a Dios para que haga algo. Esto no es porque Él esté atado, sino que le da el permiso para llevar a cabo algo. Un acto y una declaración profética son pasos que se dan o se hacen en lo natural con un efecto en el mundo espiritual y que a su vez lo retorna con un resultado en el mundo físico. Nuestras palabras y acciones tienen un impacto en el terreno celestial, lo cual, posteriormente, causan un impacto en la esfera natural. ¿Por qué debemos tener cuidado con nuestras palabras y acciones? Porque si estamos declarando cosas negativas, esas cosas se van a reflejar en el mundo espiritual y traerán un efecto negativo en lo natural. La declaración profética. Cuando hacemos una declaración profética o decimos algo que Dios quiere llevar a cabo, entonces nos convertimos en su boca. Recuerde lo que estudiamos desde un principio, Dios quiere hacer su voluntad por medio de nosotros, los seres humanos, y para ello, necesita nuestro cuerpo y nuestra voluntad. Es importante establecer claramente que para hacer efectiva una declaración, ésta debe contener palabras ordenadas por Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Isaías 55, 11. Dios va a llevar a cabo aquello que está en su mente y en su corazón, por lo tanto, cuando declaremos algo, debe ser lo mismo que Él habla. La confesión del creyente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3, 1. En el Nuevo Testamento, la palabra confesión es el vocablo griego, homologeo, que significa decir lo mismo. La verdadera confesión bíblica es decir lo mismo que Dios dice, y si Dios lo dice, eso se cumplirá. La palabra de Dios es llamada también una semilla o simiente. Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 23. En el idioma griego, la palabra, espeiro, se traduce espora o esperma, simiente. Cuando Dios habla bajo la dirección del Espíritu Santo, está esparciendo semillas, está sembrando espermas o semillas que van a dar un fruto. Esas semillas tienen la habilidad de producir vida. Asimismo lo que tú determines se realizará, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Job 22, 28. La palabra determinar significa decretar o decidir. Cuando leemos por completo lo que Dios nos está diciendo, entendemos lo siguiente: al declarar una palabra o una promesa, ésta se afirma o se establece, al esparcir la semilla de Dios, ésta se levanta, crece y establece algo aquí en la tierra. Comencemos, ahora mismo, a establecer semillas de salvación, liberación, sanidad, prosperidad y unidad familiar. Pídale a Dios que use su boca para declarar promesas. Vamos a esparcir semillas buenas en todo lugar, que crezcan y den fruto. Tomemos la decisión de que, de hoy en adelante, nuestra lengua nunca más será usada por el enemigo como instrumento para maldición, sino que será la boca de Dios para establecer su voluntad aquí en la tierra. Las palabras decretadas por su boca son poderosas y tienen un efecto poderoso. ¿Cuán provechosas son las palabras rectas? Pero, ¿qué reprocha vuestra censura? Job 6, 25. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, pronunciadas por un pastor. Eclesiastés 12, 11. Dios usa a Ezequiel para hablar a los huesos secos: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis.
Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová, el Señor, y espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Y era un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza, y diles que así ha dicho Jehová, el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37, 1 al 14. Ezequiel recibe una orden de Dios para profetizar a los huesos secos. Este es un ejemplo de una declaración profética. Cuando somos guiados por Dios a hacer una declaración profética, tenemos que ser obedientes al Señor. Algunas veces, Dios nos dirá que declaremos cosas que parecen tontas para nuestra mente, y aún así, tenemos que aprender a obedecer. Actuar en fe. La fe es importante al declarar una palabra profética. Esta declaración debe ser hecha con fe y convicción, dejándonos llevar por lo que Dios nos dice que hagamos. En esta declaración profética sobre los huesos secos, Dios le da a Ezequiel ciertas instrucciones para que las declare a los huesos. ¿Qué simbolizan los huesos secos? Simbolizan la condición espiritual del pueblo de Israel. Cuando Dios hizo esto por medio de Ezequiel, estaba plantando semillas para que tuvieran un efecto en el pueblo. Debemos comenzar a declarar vida a los huesos secos, es decir, riegue semillas de vida a los matrimonios caídos, a las finanzas destruidas, a los hijos rebeldes, y demás. Una acción profética. La mano de Moisés. Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14, 21. Podemos ver un ejemplo de una acción profética, cuando Moisés extiende su mano sobre el mar rojo. ¿Por qué tuvo que extender la mano? Porque Dios se lo dijo. Esta acción simbolizaba la autoridad extendida sobre el mar rojo. Si no se hubiese extendido la mano sobre el mar, no se hubiese dividido. Lo que Dios estaba diciendo era, yo quiero que se haga un acto profético, el cual me dé el permiso y me libere, para llevar a cabo mi plan. La vara de Dios. Y dijo Moisés a Josué, escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17, 9 al 13. Moisés se encontraba en una colina con la vara de la autoridad levantada, y mientras la mantenía en alto, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba debido al cansancio, Amalec prevalecía. La cuestión no tenía que ver con el ánimo. ¿Usted cree que los soldados en el campo de batalla estaban viendo a Moisés subir y bajar las manos? Claro que no. No tenía nada que ver con el ánimo, sino con lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual.
Esta acción profética estaba dándole permiso a Dios para que hiciera algo en los lugares celestiales. Moisés golpea la roca. Ahí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb, golpearás la peña, y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, Éxodo 17, 6. Moisés tomó la vara de autoridad, golpeó la roca y salió agua. Dios deseaba hacer algo y buscó a Moisés, quien le dio el permiso para darle agua a su pueblo, y por medio de este acto profético de Moisés, Dios hizo salir agua de la peña. Podemos dar un sinnúmero de ejemplos bíblicos de declaraciones y actos proféticos, pero creo que lo más importante es que entendamos lo que hay detrás de ellos y por qué son hechos. Los actos y las declaraciones proféticas son medios que le dan derecho legal a Dios para hacer algo aquí en la tierra. Capítulo 7. El poder y la autoridad de atar y desatar. Una de las cosas que los creyentes deben entender es que a cada uno de nosotros se nos ha sido dado el poder y la autoridad para representar a Dios y ejercer dominio y señorío. Dios creó al hombre para que ejerciese señorío sobre todo lo creado. Todo lo que permitamos como creyentes será permitido en el cielo, y todo lo que prohibamos aquí en la tierra será prohibido en los cielos. Dios creó al hombre para señorear. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 26. Cuando Dios le dice al hombre que señoree sobre todo lo creado, le está diciendo en esencia que ejerza dominio, señorío, autoridad y que ejecute planes. Pues, Él le ha dado el derecho legal para que cumpla con sus planes y sus propósitos en la tierra. ¿Cómo iba a señorear el hombre? Dios estableció en su palabra desde un principio que para señorear o tener autoridad en la tierra era necesario tener un cuerpo físico, ya que, de otra manera, sería ilegal operar en ella. Dios le da autoridad al hombre para ejercer señorío aquí en la tierra y lo hace de dos formas. Por medio de un cuerpo físico. El cuerpo físico le da al hombre el derecho para vivir en la tierra legalmente, para ejercitar dominio y señorío y ejecutar los planes de Dios. Por medio de su libre albedrío o por su propia voluntad. Dios estableció desde un principio en su palabra que le daba al hombre una voluntad propia para escoger y hacer sus propias decisiones. Dios nunca ha violado la voluntad de un hombre, por lo tanto, para que el hombre ejerza señorío en la tierra, necesita estar disponible y decirle a Dios voluntariamente: sí, Señor, yo lo haré con gozo y alegría, y ofrecer su cuerpo para que Dios habite en él y cumpla su propósito. El hombre cae en pecado. Adán no ejercitó señorío y autoridad sobre su mujer ni sobre la serpiente. Nótese que el diablo usó el cuerpo de una serpiente para tentar a Eva, pues él sabía el principio de Dios que dice que, para actuar en la tierra, se necesita un cuerpo. Por tanto, Adán y Eva caen en pecado, pierden la autoridad y el poder dado por Dios, y como consecuencia de esto, ahora el hombre necesita ser redimido de su pecado. Jesús recupera la autoridad perdida. Jesús vino a esta tierra, nació de una virgen, se hizo un hombre y entró a la tierra con un cuerpo físico, lo cual le dio el derecho legal para actuar aquí en la tierra. Jesús padece en la cruz, muere y resucita al tercer día, reconquistando, por medio de su muerte, la autoridad y el poder que se había perdido, para entregárselos a la Iglesia, que somos nosotros los creyentes. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. La palabra potestad, en las diferentes traducciones bíblicas, es autoridad. Cada vez que usted vea la palabra potestad, se está refiriendo a autoridad. Los creyentes tenemos la autoridad dada por el Señor Jesús para ejercer dominio y señorío. Jesús recuperó lo que Adán había perdido, y nos lo entregó a nosotros. ¿Qué es autoridad? Es la palabra griega, exousia, que significa el derecho legal delegado para ejercitar dominio y señorío con un poder que nos respalda. En el lenguaje legal, se usa mucho la palabra poder, y a continuación, estudiaremos lo que significa. ¿Qué es un poder? Es la autoridad, la habilidad o la facultad para hacer cualquier acto o hecho con el derecho legal del otorgante.
¿Qué es un poder legal? Un poder legal es un instrumento escrito por una persona, como principal, donde señala a otro como agente y le confiere autoridad para llevar a cabo o ejecutar ciertos actos específicos en lugar o en nombre del principal. También es usado en caso de que muera el principal, donde automáticamente se delega ese poder al agente para que actúe en nombre de la persona que murió. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hebreos 9, 16 y 17. ¿Cómo podemos aplicar esta descripción legal a lo espiritual con lo que hizo Jesús? Jesús vino a la tierra como un hombre, murió y resucitó. Esta resurrección nos dio un poder legal, el cual fue dejado por escrito, en el cual el principal es el Señor de los cielos y la tierra, y nosotros somos sus agentes. Él nos confió su autoridad para llevar a cabo o ejecutar actos en su lugar. Los creyentes tenemos el poder legal escrito para prohibir o permitir, cerrar o abrir, echar fuera demonios, sanar los enfermos y para orar e interceder por cualquier cosa aquí en la tierra. Gloria a Dios. Hay dos tipos de poder legal en la ley moderna. Estos son: un poder específico. Este es el poder que es dado para actuar solamente en algunos casos específicos en lugar del otorgante. Un poder general. Este es el poder que es dado para actuar y ejecutar cualquier acto en el nombre del otorgante. En este tipo de poder, el otorgante da y confiere todos sus derechos para ser representado y para llevar a cabo cualquier acto, ya sea para decidir o hacer todo lo que a la gente le fue conferido por medio del poder dado por el otorgante. Jesús no nos dio un poder específico, sino un poder general para ejecutar y llevar a cabo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Cuando Jesús dijo estas palabras, toda potestad o autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto nos estaba entregando un cheque en blanco, un poder general, es decir, la misma autoridad que le fue conferida por el Padre, también nos la confirió a nosotros. Gloria a Dios. Jesús nos delega ese poder legal general a nosotros para echar fuera demonios. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 18 y 19. La palabra hollar es el vocablo griego, pateo, que significa machacar, machucar, pisar o pisotear con el pie. Jesús nos dio un poder legal general para pisotear toda obra del diablo. Él dice: yo les doy autoridad, un poder general para machucar debajo de sus pies a los demonios, serpientes y toda obra del diablo. Nosotros los creyentes estamos llamados a actuar en lugar de Jesús, en cualquier circunstancia, aun cuando nos enfrentamos con el diablo. El derecho legal o el poder general dado por Jesús está respaldado con un poder que viene de los cielos. Jesús no solamente nos lo dejó por escrito y nos asignó ejecutarlo, sino que también nos dio el poder para llevarlo a cabo. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos cuando decreta algo, lo dice y lo da por escrito. Es un decreto de ley que tiene que llevarse a cabo, pero si alguno de los ciudadanos no lo quiere obedecer, el presidente tiene todo el ejército, Si ciertos ciudadanos no quieren someterse a la ley, algunas ramas gubernamentales se encargarán de hacer que esos individuos rebeldes obedezcan, y si aún así no obedecen, serán llevados a la cárcel. El presidente tiene tanto respaldo, que lo que él diga, es llevado a cabo al instante. Asimismo sucede en lo espiritual. Jesús nos dio un poder legal general para ejecutar todo lo que él dejó escrito en el testamento. Además de eso, si hay alguien o algo que no quiere someterse a las leyes del reino, Jesús nos dio un poder que nos respalda para hacerlas cumplir. Tenemos el nombre, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, la sangre de Jesús, los ángeles del cielo y un poder que nos respalda aquí en la tierra. Gloria a Dios. El poder que nos respalda para ejecutar la autoridad aquí en la tierra, es dado cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y somos llenos de él. La evidencia de que esto ocurre es el hablar en otras lenguas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8.
¿Cuál es el poder legal general que Jesús nos dejó escrito? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. ¿Qué significa la palabra atar? La palabra atar, en el idioma griego, es deo, que significa restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo, impropio. Otro significado para la palabra atar en el griego es tesis, que se traduce oración o súplica, o sea, que el atar está ligado a la intercesión. Por lo tanto, podemos atar por medio de la intercesión. ¿Qué significa la palabra desatar? Es la palabra griega, iuo, que denota desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso a que opere, desamarrar, declarar algo legítimo o legal, declarar algo propio, abrir, quitar. Cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra, será atado en el cielo, en esencia, le está diciendo lo siguiente: yo, como Señor de los cielos y la tierra, les estoy dando un testamento escrito, donde los señalo o los asigno como mis embajadores, mis agentes, mis hijos, mis representantes en la tierra. Ustedes tienen un cuerpo físico que les da derecho para vivir y operar en la tierra. Yo les confiero autoridad, facultad y les doy un poder legal general para que todo lo que aten, restrinjan, cierren, prohíban, declaren impropio, ilegal y todo lo que amarren en la tierra, sea hecho de la misma manera en los cielos. Por consiguiente, es también prohibido, cerrado, amarrado y ligado en los cielos. Jesús nos está diciendo que ejecutemos la autoridad, pues tenemos todo el derecho de hacerlo. En otras palabras, Él nos está haciendo responsables por todo lo que suceda aquí en la tierra. Jesús continúa hablando y dice, todo lo que desatares en la tierra, ya fue desatado en los cielos. Si estamos siendo oprimidos por el diablo, es porque lo hemos permitido. Si nuestro hogar está en las ruinas, es nuestra culpa, porque lo hemos permitido. Si el enemigo ha enfermado nuestro cuerpo, es porque le hemos prohibido tocar nuestro cuerpo. Si hay una puerta de maldición, depresión y miseria abierta, es porque no la hemos cerrado. Si el enemigo ha traído contienda a nuestra casa, es porque no le hemos declarado ilegal su intervención en nuestro hogar, no le hemos ordenado que se vaya. Si esa puerta de trabajo no se ha abierto, es porque no hemos usado la autoridad para abrirla. Es poderoso, impresionante y maravilloso todo lo que el Señor nos ha dado para ser una iglesia poderosa, con autoridad para atar y desatar, prohibir o permitir y para abrir o cerrar aquí en la tierra. En el momento en que Jesús nos dio su autoridad, nos hizo responsables por nuestros hechos y por todo aquello que suceda a nuestro alrededor. Ya Jesús no es el responsable de nuestros actos, porque nos ha dado todo lo que necesitamos para ser victoriosos. No podemos culpar a nadie por nuestra condición, todo lo que nos ha sucedido es porque no lo hemos prohibido, sino que lo hemos permitido. ¿Cómo atamos y desatamos? 1. Por medio de la intercesión. La intercesión es el medio por el cual podemos cerrar o abrir, prohibir o permitir, atar al diablo y desamarrar a una persona atada por el enemigo. Por medio de la intercesión, nosotros los creyentes podemos prohibirle al enemigo que toque a nuestra familia con enfermedades, abrir puertas ministeriales o de trabajo que estaban cerradas, liberar a los que están cautivos y declarar ilegal o impropia toda obra de brujería, hechicería, contienda y disensión. Nuestra intercesión tiene poder para cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. Dios no puede resistir al enemigo por nosotros, somos nosotros, los creyentes, los que estamos llamados a resistir al diablo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. 2. El atar y desatar lo hacemos por medio de la revelación. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. ¿Qué es revelación? La palabra revelación es Apocalipsis en el idioma griego, que significa desnudar, revelar una verdad que está escondida. Revelación es un acto, por medio del cual Dios le comunica a nuestro espíritu y a nuestra mente una verdad que desconocíamos.
No es algo que no existía, sino que es una verdad que ha estado en la Biblia, pero que nunca la habíamos visto o entendido. La revelación o el entendimiento de algo nos da la llave para interceder y ejercitar el poder para atar y desatar. Si no tenemos el conocimiento o la revelación de algo, no podemos ejercitar nuestra autoridad correctamente. Recuerde lo que estudiamos al principio, Jesús dejó un testamento escrito, el cual tenemos que conocer y obtener revelación de él. Hay un escrito en la ley de la Constitución de los Estados Unidos, que dice, la ignorancia de la ley no es una excusa. Es nuestra responsabilidad buscar, indagar, escudriñar y entender qué es lo que dice el testamento que nos dejó Jesús. Vamos a buscar en la palabra cuáles son nuestros derechos, privilegios y responsabilidades, y de esa manera, prohibir o permitir según nos ha sido delegado. El arma más grande que el enemigo ha usado por muchos siglos para paralizar al creyente ha sido la ignorancia. Aunque muchos creyentes tienen, en teoría, todo el poder legal general para ejercer dominio, no lo pueden ejercer por la ignorancia, pues, no conocen ni tienen revelación de la palabra. ¿Quiénes tienen las llaves del reino? Las llaves del reino las tienen aquellos creyentes que reciben revelación de la palabra. Hay individuos que han querido usar esa autoridad y han resultado avergonzados porque no tenían revelación de lo que estaban haciendo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hechos 19, 13. Cada vez que Dios nos da una revelación de una verdad que no conocíamos o no habíamos entendido, nos está dando una llave para abrir una puerta en el Espíritu. Una llave representa la revelación de una verdad bíblica. El reino de Dios es como una gran mansión, que tiene millones de cuartos, pero para abrir y entrar a cada uno de ellos, se necesita una llave, y cada llave es una revelación de la palabra en un área específica. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida? En el momento en que Dios nos revela una verdad de la palabra, tal como la liberación, sanidad divina, intercesión, prosperidad, autoridad, poder, santidad, entre otras verdades, nos es otorgada una llave para conseguir cada una de ellas. Por esta razón, es que el enemigo quiere mantenernos ignorantes. Cuando un creyente intercede con revelación y entendimiento de lo que está orando, todo lo que prohíba, ate, declare ilegal o impropio, se hace efectivo. ¿Por qué Jesús le dio las llaves a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Jesús le dio las llaves del reino de Dios a Pedro en ese momento, porque fue el que recibió la revelación de parte de Dios. De igual manera ocurre cuando recibimos una revelación. En ese momento, entramos en otros niveles de autoridad y unción. La revelación es para todos aquellos que anhelen y deseen conocer más de Dios, y cuando la recibe, en ese momento, se le da una llave para atar y desatar. ¿Por qué muchas personas o creyentes no reciben revelación de Dios? Aunque Dios quiere darnos revelación o conocimiento de toda su palabra, no todos están dispuestos o preparados para recibir nuevas verdades. Dios no permite que determinadas cosas sean reveladas a algunas personas. En los Evangelios, Jesús les habló en parábolas a los discípulos, y cuando éstos le preguntaron el por qué, Jesús les contestó que era para esconder la revelación de aquellos que realmente no la anhelaban. A las personas que anhelan, desean y tienen hambre de la palabra de Dios, Jesús les abre los ojos del entendimiento. Respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Mateo 13, 11. Dios no revela sus misterios a todo el mundo, sino a aquellos que anhelan y desean conocer más de Él con todo su corazón. El juicio de Dios contra las personas orgullosas es la ceguera espiritual. Es muy difícil que un creyente orgulloso pueda recibir revelación de Dios. Una de las formas en que Dios esconde las verdades de Él a una persona arrogante es cegándole el entendimiento para que no se crea sabio y se confíe en su propia prudencia. ¿Quiénes son aquellos que reciben revelación de Dios? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo, yo te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10, 21. En este versículo, la palabra niño no habla, específicamente, de un niño en edad, sino que representa la mente y el corazón de un niño. Un niño es alguien que es enseñable, no especializado, es inexperto, humilde y manso. Lo que Jesús nos está diciendo es que la revelación la reciben los creyentes que son como niños, que tienen un corazón enseñable, aquellos creyentes que no se creen expertos, que siempre están aprendiendo, aquellos que no confían en el conocimiento del mundo, sino que son humildes y mansos. Estos son los que reciben revelación y, debido a esto, tienen el poder para atar y desatar, prohibir y permitir, abrir o cerrar. Si usted es un creyente que se cree sabio en su propia prudencia, no caminará en la revelación de la palabra y del conocimiento de Dios, y habrá oscuridad y tinieblas en su vida. Donde hay ignorancia, siempre hay oscuridad. Hay muchos lugares donde se enseña mucha teología. Pero, las personas están cansadas de tanta información. La gente quiere más revelación, que es la que lleva a producir cambios en la vida. ¿Qué es lo que produce la revelación de la palabra en un creyente? 1. Cambios en la persona y su destino. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. El nombre de Simón significa caña débil, caña frágil e inestable. Por tanto, Simón representa o simboliza a un creyente de esa índole, es uno que no tiene revelación de la palabra. Representa a un creyente emocionalmente inestable, o sea, de doble ánimo. También, uno que es derrotado por cualquier circunstancia, uno que se deprime fácilmente. Leamos lo que le sucedió a Simón después de recibir la revelación de que Jesús era el Mesías. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. El nombre de Pedro en griego es la palabra, Petres, que significa un pedazo de roca alargado, roca pequeña, peña pequeña, piedra viva, una pequeña roca salida. Pedro simboliza a un creyente que es un pilar en la iglesia, representa a un creyente maduro, estable, sólido, a un creyente que es una piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, 5. Pedro representa a un creyente que no tiene cambios en su estado de ánimo, maduro, capaz de soportar las presiones del servicio a Dios y las presiones del enemigo. Petres es una roca sólida que soporta y da fortaleza a las demás. También es uno que tiene revelación de la autoridad para atar y desatar. La revelación de la palabra de Dios cambia la naturaleza y el destino de una persona. Esto quiere decir que, si usted antes era un creyente carnal, Simón, de doble ánimo, inestable emocionalmente e inmaduro, al recibir la revelación, se convierte en un creyente maduro, Pedro, estable y sólido, y con la habilidad de interceder con revelación. De esa manera, su oración es más efectiva. Cuando una revelación de Dios viene a nuestra vida, impacta con tanta convicción que nos lleva a actuar en ella y nos vuelve una roca firme. 2. La revelación de la palabra lo convierte en un guerrero. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. La versión amplificada de este versículo lee de la siguiente manera: los poderes de la región infernal no prevalecerán, con fuertes perjuicios tenemos que resistir en contra de ellos, tomando una posición ofensiva. La mejor posición contra el enemigo es una posición de batalla. Primero, vamos a atacar, y esto se logra cuando nos convertimos en verdaderos guerreros. Si hacemos una conclusión de todo lo cubierto en este capítulo, diríamos lo siguiente: Dios nos ha dado el poder legal general. Dios nos ha otorgado el derecho, la autoridad, la facultad para ejecutar el testamento escrito que Jesús nos dejó.
Él nos ha delegado toda su autoridad y nos ha hecho responsables aquí en la tierra para que todo esto funcione bien. Dios no va a resistir al enemigo por nosotros. Cada creyente tiene que hacerlo por sí mismo, y la mejor arma para hacerlo es la intercesión. Es en oración que podemos abrir o cerrar, declarar algo ilegítimo o legal. Pero, hay una clave en todo esto, y es que si no tenemos revelación de aquello por lo que vamos a interceder o a orar, no obtendremos los resultados que esperamos. Es necesario recibir revelación, tanto para orar efectivamente, como para llegar a ser creyentes maduros y sólidos en el Señor.